¿Alguna vez has sentido que no encajas en la iglesia porque piensas distinto o vienes de un mundo diferente? Hoy celebramos a dos santos que no se parecían en nada, pero que juntos cambiaron la historia del mundo. Quédate y descubre cómo tus diferencias pueden llegar a ser tu mayor fuerza. Feliz día, mis hermanos. Mi nombre es Luis Carvajal, soy de la Diócesis de Barcelona y este es el sexto episodio del podcast Eco de Gracia. Nos encontramos en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, día en que la Iglesia celebra a sus dos columnas fundamentales y también es el día del Papa. Y puede ser que ya hayan escuchado estos nombres. Por un lado tenemos a Pedro, pues pescador, judío, dedicado al trabajo del hombre en ese momento. Dicen que era pues bastante terco, fuerte, de corazón duro. Y por otro lado, y muy distinto, tenemos a Pablo, intelectual, formado, romano, era soldado y es gran conocido por ser perseguidor de cristianos. A Pedro Jesús, a través de su hermano Andrés, llega y le dice que si lo sigue, lo hará pescador de hombres. Y Pedro, dejando las redes a un lado, lo siguió. Pablo, por otro lado, tuvo su proceso de conversión en ese camino a la ciudad de Damasco, donde Jesús se le revela, lo tumba del caballo y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice que yo soy tu Dios a quien persigues. Y bueno, luego pasa toda la historia que vemos en los Hechos de los Apóstoles. Y como lo dije al inicio del video, pues llega un momento de la vida en el que nosotros sentimos pues que dentro de la iglesia, la verdad es que somos bastante diferentes al resto. Muchas veces nosotros tendemos a pensar que esta diferencia es algo negativo o algo que puede afectarnos en nuestra relación con nuestros hermanos y con el prójimo. Y la verdad es que no es así. Justamente la diferencia entre nosotros es lo que hace que seamos bastante ricos y bastante capacitados para poder servir de mejor forma. Háganse una idea. Imagínense que cada una de las personas que sirven dentro de la iglesia hicieran el mismo trabajo o pensaran de la misma forma. ¿No les parece que al final el trabajo, del servicio en general que tenemos todos, que es evangelizar, pues sería un poco limitado por el hecho de que cada quien está de cierta forma condicionado? Pues Dios nos dio a nosotros eso, el libre albedrío, la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones, pero aún más cuando nos creó de formas completamente distintas. Yo me relaciono con muchas personas y tú seguramente también, y podrás notar que tú tienes tanto características, pensamientos, talentos distintos a los de tu hermano, pero que sin duda marcan la diferencia a la hora de trabajar en conjunto. En este caso de Pedro y Pablo nos damos cuenta que son polos opuestos, pero por completo, pero los une algo en específico, una característica, y es el llamado de Cristo. Cristo a nosotros nos llama por nuestro nombre. No busca cierto patrón en específico para decidir servirle. No hay una serie de requisitos a los cuales apuntarse como para ser llamado. No, Jesús no se trata al final de que lo amemos porque Él nos amó a nosotros primero. Nos llama por nuestro nombre y nos da la capacidad de poder seguirle y servirle a través de nuestros talentos, a través de nuestras virtudes, a través de nuestra personalidad y también a través de nuestros defectos. Porque no se trata de que nosotros cambiemos nuestra forma de ser para llegar a alcanzar eso que Dios quiere. Se trata de perfeccionarnos a la luz de Dios y de que cada una de las personas que nos vea, en nuestros ojos vea a otro Cristo. Y en este camino de la vida, pues sabemos que hay muchas diferencias y hay muchos tropiezos. Sería un error de nuestra parte pensar que esos grandes santos que vemos hoy en día en la iglesia, pues no tuvieron errores. Muchos conocemos la historia de Pedro, que fue el primer papa, sobre él se edificó la iglesia y todo esto que nosotros sabemos de Roca y la historia, pero también sabemos por otro lado que Pedro negó a Cristo 3 veces. Cuando hubo un discípulo que estuvo con él hasta el martirio, acompañando a su madre en sus minutos finales, hubo otro que decidió darle la espalda y lo negó 3 veces, pero para él Cristo fue el más importante. Y es curioso pensar por qué Jesús puso los ojos en él, y al final es un misterio. Dios es un misterio. Pero sin duda podemos llegar a la siguiente conclusión. Cristo no mira nuestros defectos, nuestros errores ni la cantidad de veces que caemos, sino que sin duda está atento del corazón. En el corazón de Pedro había bondad y existía cada una de esas virtudes que se necesitaban para poder seguir a Cristo con amor, con paciencia, pero sobre todo con mucho carácter. Y eso él lo tenía. Cristo lo vio y sobre él edificó su iglesia. Por otro lado tenemos a Pablo, que no era apóstol, ni siquiera conoció a Jesús. A Pablo, la historia de Pablo la conocemos luego de los evangelios, en el libro de Hechos de los Apóstoles, y gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por él en cartas paulinas. Pero sin duda, si nos ponemos a evaluar la historia del libro de Hechos, pues vemos que era un perseguidor de cristianos.
no solamente era que seguía a Jesús y se equivocó, no, era una persona que no seguía a Jesús y que atentaba contra cristianos. Una persona de alto rango, de poder militar, vamos a decirlo de esa forma, que tuvo un encuentro directo y personal con Cristo. En ese camino, como les comenté, a la ciudad de Damasco, Jesús lo tumbó del caballo, quedó ciego, lo llevaron a donde Ananías y también fue instrumento de Dios. Y bueno, Dios se fue valiendo a través del pasaje de muchas personas, de muchos momentos, para hacer llegar ese amor a Pablo. Y lo hizo de corazón. Y no hubo un escarmiento. De hecho, se dice que las personas no le creían a Pablo luego de su conversión. Porque claro, esa persona que al principio hablaba de seguir a los cristianos, de perseguirlos, de estar en contra de ellos, imagínense, luego ahora llega y habla de las maravillas de la nueva evangelización, de Cristo, del Mesías, del plan de salvación, pues costaba creerlo. Esas diferencias, esos errores, no marcan al final el antes y después de nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad pues de caernos y de saber que a pesar de nuestras diferencias, de esas cosas que nosotros podamos ver como negativas, pues Dios se vale. Es importante también reconocerse y tener esa humildad de servidor. Pedro, conociendo sus limitaciones, sus límites, él sabía y se hacía servidor de Cristo. Pablo, por otro lado, lo mismo. Aún sabiendo todo el daño que había causado, él estaba consciente de que con el amparo de Dios y con su protección, pues iba a marcar la diferencia en el camino de la historia. Una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención cuando llegué al camino de la iglesia a través de la catequesis de la confirmación, era que me gustaba mucho el ambiente y el entorno, compartir con los demás y todo eso. Y me desenvolvía mucho, sobre todo porque las personas con las que me rodeaba aceptaban mi forma de ser. Pues elocuente, a veces un poco intrépido, salido, como decimos los venezolanos y todo eso, pero ciertamente sentía que tenía mucho para dar a la iglesia y sentía que tenía muchas ganas de servir. Y en la iglesia encontré esa familia, ese lugar, ese espacio en donde, a pesar de nuestras diferencias, pues te reciben con amor. Yo me sentí recibido con amor. Y desde ese momento, eso fue cuando tenía, imagínense, 15 años, hace ya más de 10 años, desde ese momento me he decidido a que cada persona que yo reciba en la iglesia sea recibida de esa forma igual. En la pastoral juvenil, cuando estuve en su momento, hoy en día lo hago a través del movimiento de cursillos de cristiandad y lo seguiré haciendo por el resto de mi vida. Porque hay que ponernos a pensar. Hace ratico les decía que Dios nos llama a nosotros por nuestro nombre y ciertamente nos llama por nuestro nombre. Si Cristo mira en los ojos a la persona y lo llama por su nombre, ¿cómo no hacerlo nosotros? ¿Cómo ponernos a ver las diferencias como algo malo y no más bien como una oportunidad que tiene ese hermano de diferenciarse del resto y de servir de forma distinta? Al final no se trata de quién sirve mejor a quién. Pedro y Pablo no pensaban en quién le sirve más a Dios, quién es el mejor apóstol. Fíjense que la solemnidad se trabaja juntos. La solemnidad se lleva de la mano, de forma concatenada. Y nosotros también nos damos cuenta de eso. En la medida en que vamos sirviendo a Cristo, nos damos cuenta que ciertamente podemos ser mejores personas. No se trata de ser una gente conformista, limitada, que crea que puedo dar esto y ya. No, siempre podemos ser mejores. Pero siempre apostando a través de mi personalidad, a través de mi carisma, de mi autenticidad. Con esos dones, talentos que Dios me dio, oye, ¿qué puedo ofrecerle a Dios distinto que mis hermanos? En definitiva, este es el llamado. No se trata de que te llamen, o que te escojan, o que te enaltezcan. No, hay que ofrecerse también. Hay que mostrarse a través de talentos, a través de las realidades que nosotros vivimos. Hoy en día la situación en nuestro país, la verdad es que está bastante difícil. Y hemos visto cómo el venezolano ha salido adelante en función de la unión de esfuerzos, de trabajos, de pensamientos, pero todos con un mismo propósito. Bueno, en la iglesia pasa lo mismo. Si sientes que no estás encajando, bueno, muéstrate. Trata de pensar y de reflexionar dentro de tu corazón. Oye, ¿qué tipo de dones Dios ha depositado en mí que puede ser que no esté poniendo al servicio de los demás? Seguramente puede ser que haya algún hermano tuyo en tu parroquia, en tu grupo, en tu movimiento, pues con el cual, digamos, no tienes la mejor relación de todas. Puede ser porque tienen pensamientos distintos, de política, de cultura o de lo que sea. Bueno, trata en esta semana de acercarte más a él, de unificar criterios o de tratar de empatizar, recordando que la empatía no es solamente ponerse en los zapatos de la otra persona. Empatía es ponerse en el corazón de la otra persona, que es lo que haría Cristo. Vamos a tratar de que en esta semana nosotros salgamos decididos a conectar muchísimo más con nuestros hermanos,
pero sabiendo que al final, más allá de nuestras diferencias, nos une un mismo fin. Y ese fin siempre va a ser Cristo Jesús. Un fuerte abrazo a todos mis hermanos. Les animo a que sigan atentos al próximo episodio del podcast Eco de Gracia. Y bueno, síganos en Instagram también, @MSC Diócesis de Barcelona, y en nuestra cuenta de YouTube, @MSC Diócesis de Barcelona. Denle a la campanita, suscríbanse y dejen sus comentarios de colores.